Continuamos con la Feria Loop, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, y con un taller, yo creo que de lo más sorprendente que vamos a ver en este evento. Un saludo, por cierto, a toda la audiencia que nos sigue en streaming. Yo sé que estáis muy pendientes de esto y estoy convencido de que os lo vais a pasar bien y os va a sorprender tanto como a mí. Nuestra siguiente invitada es Esther Peñarrubia. Y lo primero que tengo que decir es que es una persona que vive sin generar residuos. Y sí, os puedo asegurar que es posible. Esther Peñarrubia adoptó este estilo de vida, denominado a nivel mundial Zero Waste, y ahora se encarga de expandirlo a través de sus charlas y conferencias por toda España y también en Croacia. Esther es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Lleida y es traductora al español y al catalán del bestseller Zero Waste Home, de Bea Johnson, que es un libro, un gran éxito de ventas mundial, traducido a 28 idiomas y que detalla cómo se puede vivir sin generar residuos en nuestro día a día, haciendo productos caseros, comprando a granel, evitando todo tipo de envases. Bueno, Esther Peñarrubia se enamoró de esta filosofía de vida de residuo cero que cada vez se está implantando en más hogares españoles. Esta charla va a ser muy didáctica, ya lo veréis, porque Esther nos va a enseñar una serie de ejemplos con objetos alternativos para prevenir residuos y conseguir un hogar o una oficina, en este caso, más limpia y menos contaminante. Tomen nota de esta lista de productos reutilizables o biodegradables, de estos trucos que sustituyen a los productos de usar y tirar para minimizar el impacto de nuestra huella ambiental. Yo estuve ayer curioseando en internet algunos vídeos de Esther Peñarrubia y la verdad es que me quedé bastante sorprendido y me di cuenta de cuántas cosas sobran en mi día a día. Bueno, les dejo con Esther Peñarrubia. Esther, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, con vuestro permiso, me retiro la mascarilla. Bueno, primero, gracias a la organización por invitarme, ¿no? Para mí es un honor estar en Murcia. Y también el comentario que me decías de que vives sin generar residuos. Sí que reciclamos vidrio, sí que en casa generamos algo y, lógicamente, intentamos que no sea de plástico. Eso sí que, o sea, que no vivimos aislados, sobre todo, que quede claro que es una familia normal y corriente. Bueno, pues empezamos hablando de este estilo de vida, pero concretamente en una oficina. A ver, Ara. Ay. Volvemos. Analizaremos, para empezar, analizaremos nuestro entorno natural, un poco brevemente, porque veréis que son imágenes que seguramente os suenan, porque no son imágenes de internet, sino que nosotros hemos hecho estas fotos. Como en casa nos gusta viajar en bicicleta, pues hemos intentado, de los últimos 15 años, movernos siempre en bicicleta. Y cuando hemos salido de casa para hacer viajes, por ejemplo, hemos llegado a sitios como los que os enseño. La primera imagen es de Croacia, la segunda es de Bosnia, y todo la naturaleza que nos rodeaba pues estaba un poco plagada, como podéis ver, de plástico. En otra isla, también de Croacia, diferente a la primera imagen, encontramos que además se dedicaban el personal de limpieza del ayuntamiento de aquella localidad a mano a limpiar la costa de su isla. A mano, imaginaos qué magnitud, ¿no? de problema. Entonces, si además sabemos que esos plásticos, que algunos de ellos los identificáis porque se ve, por ejemplo, un envase de un jabón del cuerpo, pero se han ido haciendo más pequeñitos, no han desaparecido, sino que se han ido rompiendo en trocitos más pequeños, son microplásticos, y además sabemos que pasan a la cadena trófica, o sea, que finalmente pueden llegar a nuestro plato. Entonces, si sabemos con estas premisas, pues podemos intentar no llegar aquí, ¿no? Perdonar porque tenemos un problema, este aparato y yo, no sé si le gusta mucho que le apriete el botón, tal vez la pila. Ahora. Bueno, pues si seguimos por nuestro Mediterráneo, llegamos a imágenes como estas. Esto es en Palamos, en la costa de Palamos. Como veis, también se han encontrado, una vez la pesca ha sido retirada de una barca, lo que ha quedado, todo esto es
pues eso, residuos que se han pescado. E incluso podemos identificar pues, camisetas de ropa, latas de refrescos. Y luego, la última imagen, la primera era de Eugeni Soulet, el pescador que nos facilitó la imagen. Y la última sí que es nuestra. Y una vez hemos dejado la bicicleta hasta que vamos a mar, pues tenemos esta manía que ahora se le llama plugging, hacer deporte en la naturaleza y a la vez recoger basura. Pero pues a la gente que nos gusta lo hacemos siempre sin llamarle así, ¿no? Nos lo guardamos y luego en el primer contenedor que encontremos, allí lo tiramos. Pues esto es lo que encontramos en 3 minutos, ¿no? Desde que dejas la bicicleta hasta que pues, te das un baño. Entonces, para que sepamos que realmente nuestros actos tienen consecuencias. ¡Ay! Vale. Claro, yo estoy apretando hacia aquí y es hacia allí, perdonad. Por supuesto. Gracias. Bueno, pues como decíamos, la lata de refrescos quedaría 200 años en la naturaleza. Imaginaos, ¿no? Qué permanencia en el medio tienen estos objetos que nosotros pues, a diario podemos utilizar en nuestra oficina, ¿no? Ahora, y finalmente, una imagen de una escuela en Cataluña. En el 2019 los alumnos también se han dado cuenta, los niños son conscientes de que el agua que quieren, la quieren limpia. Hace un momento estaban en la sala de arriba comentando ¿no? los ciclos del agua y hablando sobre este tema del recurso hídrico, desaladoras, etcétera. Pues, ¿qué agua queremos? Esta es la pregunta. ¿Qué agua queremos nosotros en nuestra oficina o en nuestra escuela? Pues, ¿la queremos contaminada o la queremos más limpia? Bueno, pues ahí vamos a resolver esa duda y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué solución podemos encontrar a este problema? Pues la solución podría pasar por aplicar las 5 R's de las que habla el residuo cero. Esta cultura, llamada residuo cero, habla de 5 R's, pero en realidad hay muchas más, lógicamente, ahora las citaremos. Pero la más importante, la principal, es la primera. Por eso, en esta pirámide invertida, es la que ocupa un área mayor. Y es la de rechazar, la de decir, mira, gracias, pero es que yo no necesito film transparente, porque mis bocadillos no lo utilizan. Y como en muchísimos casos. La segunda es la de reducir. Si tenemos menos objetos, podemos intentar ir hacia un estilo de vida minimalista en mayor o menor grado, pero si reducimos lo que compramos y lo que consumimos, también estamos generando menos, lógicamente. Si reutilizamos, al final no es que salga más barato, es que realmente está amortizado, ¿no? Una cantimplora la amortizaremos en X semanas o meses y no tenemos que ir comprando y comprando botellas de agua. La cuarta, como veis, está en menor medida, o sea, está casi en la cola de la pirámide invertida. ¿Qué significa? Que podemos reciclar, pero la gracia no es consumo lo que quiero y después ya lo reciclaré su envase, porque como reciclo me quedo tranquila. No, la gracia es no tener que llegar a reciclar, ¿no? Porque no lo he generado. Y si realmente lo he tenido que comprar con un envase, que se pueda reciclar, lógicamente. Y el último, ROT, sería, para ponerlo con R, sería retornar a la tierra, pero en realidad me estoy refiriendo a compostar, ¿no? a compost. Este material alucinante, ¿no? Que después de que nuestros restos orgánicos y de poda pues hayan pasado por este proceso de descomposición, obtenemos un abono magnífico para nuestras plantas, ¿no? Este es el retornar a la tierra. Y si quisiéramos hablar de otras R's, os comentaba, no son solo estas 5, en realidad podríamos hablar de repensar. ¿Realmente necesito comprar esto? ¿O ya con el que tengo ya tiro? ¿Realmente lo necesito? ¿O con mi compañero de oficina puedo compartir? Entonces, eso, repensar antes de comprar algo. Y también reparar, otra R fantástica, que nos permite, pues eso, reducir muchísimo los residuos. Y comentar que las 2 primeras R's, la de rechazar y reducir, hablan de la prevención. Es lo más importante. Si más que quejarnos y decir, ostras, cómo tenemos todo lleno de residuos, ¿dónde hemos llegado? No,
empecemos a decir, no, esto no lo quiero, esto tampoco y esto tampoco. Seguramente nosotros podremos ser ejemplo para otras personas que se cuestionen, ¿y por qué no coge la bolsa si total son 2 céntimos en la tienda? Bueno, porque ya lleva la de tela, ¿no? Entonces, eso, prevenir, súper importante. Entonces, después de este rato juntos, si yo quisiera que os acordarais de un par de palabras solo, me gustaría que fueran estas: rechazar y prevenir. Y finalmente, las últimas 2 R's de las que hablaba el residuo cero, reciclar y retornar o compostar, en realidad se refieren a la gestión, ¿vale? Que por suerte, donde vivimos, pues se intenta hacer una buena gestión, con lo cual tenemos separación de diferentes tipos de residuo, se pueden reciclar, con lo cual tenemos mucha suerte, ¿no?, de que se está intentando hacer una gestión correcta. Ahora ya entramos de lleno en nuestra oficina, en el despacho, ya sea en un coworking, en casa, en una oficina convencional, pero todos tenemos normalmente pues, objetos como, por ejemplo, una papelera, ¿no? Yo os he puesto 35 ejemplos. Al principio estarán en rojo sus títulos porque son un poco lo que normalmente, genéricamente, se encuentra en una oficina convencional. A lo mejor vosotros justamente de estos no tenéis ninguno, o sea que perfecto. Pero me gustaría que, si os apetece, con un lápiz y un papel, fuerais apuntando un tic, ¿no? Un tic, si es que en estos 35 objetos o ejemplos, pues si os veis identificados, si dices, ostras, si yo tengo una papelera de este estilo, o solo tengo una, o ya veréis, pero me gustaría que, pues eso, que dijerais sí o no con un tic. Si lo tenéis, que lo apuntéis. Solo es esto, ¿eh? Es como un pequeño ejercicio para que no os durmáis. Y bueno, pues empezamos. ¿Cuántas papeleras tengo? ¿Tengo solo una? Un tic. ¿Dónde tiro los restos orgánicos? ¿A la misma que antes? ¿Los mezclo? Bueno, pues puede ser, puede ser. ¿Utilizo pilas? Como veis, las de este aparato seguramente las tendremos que revisar porque a lo mejor pues unas recargables, ¿no?, y las recargaremos después, o tal vez ya hay aparatos que son inalámbricos y que se cargan mediante tiene una batería interna y con un cable pues los podemos recargar y no necesitan pilas, pero evaluemos, ¿tenemos pilas en nuestro despacho? ¿Hay algún ratón, algún objeto que lleva pilas? Que no me estoy quejando y me encanta que me lo hayáis dejado, ¿eh? Sobre todo. ¿Qué agua bebo? ¿Tengo alguna botella? ¿Llevo alguna botella vacía al contenedor amarillo o el color de vuestra zona? No sé, ¿qué tipo de envase tengo, ¿no?, para mi agua? Y os había puesto una sola botella de este estilo duraría 450 años en la naturaleza, de media, si nadie hace una gestión, si no se recicla. Entonces, sabiendo estos datos, al menos, ¿no?, que nos vayan impactando y que sepamos lo que consumimos y lo que pueden generar. ¿Con qué escribo? Tengo algún bolígrafo de estos de que, bueno, una vez se ha acabado, pues tiro todo a donde sea, ¿no?, donde yo crea. Utilizo borradores para bolígrafos, ¿no?, lápices con minas, subrayadores. Hay gente que dice, no, yo no tengo nada de esto, perfecto. Pero si tenéis alguno, pues aquí un tic. Es como que os hago hacer deberes, ¿eh? Tengo una pizarra. ¿Con qué escribo en esta pizarra? ¿Algún rotulador de estos de pizarra blanca? O tal vez no. En vez de pizarra hay gente que en su oficina tiene pues parece una pizarra, pero en realidad van enganchados unas láminas DIN A3, el tamaño que tengan, pero son unas láminas de papel que le van dando vueltas, ¿no?, y allí van escribiendo los detalles de las reuniones. Bueno, pues si tenéis alguno de estos, como los de la imagen o los que os comento, pues un tic. ¿Cómo llevo los documentos? Cuando voy a la oficina, me voy a casa, tengo que ir a una reunión, tengo pues, alguna de estas fundas de plástico o un carpesano, una carpeta con separadores transparentes, la verdad que son muy bonitos, normalmente son de colores por fuera y funcionan muy bien, pero ¿tengo alguno de ellos?
Y como archivo, una vez en la oficina, tengo carpesanos, separadores. También son con anillas, como carpetas por dentro. En fin, ¿cómo guardo mis documentos? ¿No? ¿Cómo los archivo? Después a todos estos números cambiaremos el título, en vez de rojo será en verde, entonces os enseñaré las alternativas. ¿Dónde escribo? Folios blancos, libretas también, que su portada es de plástico. Imprimo documentos, esto es muy importante. Cuando tenemos la facilidad de apretar un botón y lo podemos leer en papel, aquel documento, aquel correo electrónico, pues a veces sin pensarlo, ¿no? Tendemos a hacerlo. Pero ¿es necesario? Tal vez vivir sin impresora es posible. Y en color, me pregunto, ¿tenemos el tóner de color dentro de la impresora y lo utilizamos? ¿Lo cambiamos a menudo o no? ¿Cómo los junto, los folios? ¿Los grapo o tengo otro sistema? Bueno, pues las grapas también son un objeto que funciona muy bien, que se puede oxidar o no, pero que hay muchísimas veces que no serían necesarias. Después hablamos. Pero tal vez tengamos una grapadora que no es fucsia ni amarilla, sino que es metálica y que nos va muy bien. O sea, no tengo nada en contra de esta preciosidad, pero bueno, pues ahora hablaremos. ¿Dónde tiro los cartuchos de tinta? ¿Dónde tiro las grapas? ¿Dónde tiro todo este material? ¿Qué hago con él una vez ya ha acabado su vida útil y tengo que gestionarlo? ¿Tengo un corcho? ¿Utilizo chinchetas? ¿Son de colores? ¿No? ¿Cómo es mi agenda? ¿Es digitalizada ya? ¿Tenemos en el móvil, en tablet, tenemos en el ordenador ya nuestra agenda o aún tenemos en papel? Entonces, ¿cómo es? ¿Tiene espiral? ¿La portada o las tapas son duras y son de plástico? No. Como veis, me meto con todos los detalles. ¿Utilizo pegamento? Hay oficinas que tal vez no, pero si, por ejemplo, son docentes y utilizan material infantil, normalmente el pegamento es una de las herramientas imprescindibles. Cuando envío documentos externos a otra empresa, a un cliente, ¿cómo lo hago? ¿Con sobres que tienen este espacio transparente y con un film plástico para poder ver el destinatario? ¿O les engancho con etiquetas, con etiquetas especiales, ¿no? Que las imprimimos, el nombre de la empresa, del cliente, y lo enganchamos? ¿Y cuando es interno? Cuando nos movemos en una gran empresa en la que tenemos que pasar de la planta 3 a la 4, esto es muy común, y tenemos que llevar documentos, hay veces que se utilizan pues sobres, ¿no? Para el departamento de contabilidad, clic, y un sobre nuevo. Esto es algo muy, muy común. A la hora de enviar paquetes, depende de a lo que se dedique la empresa, pues hay algunas que esto es a diario. Imaginaos una empresa que se dedica a vender, no sé, es relacionada con los libros y cada día hace envíos de libros a diferentes puntos. Pues, ¿cómo son sus envíos, sus paquetes? ¿Con qué precintan? ¿De qué manera? Si son sobres, ¿qué sobres utilizan? ¿Qué compañía de transporte utilizan? Y esa compañía, ¿cómo lleva ese paquete? ¿En tren? ¿En camión? ¿En avión? ¿No? Todo, nos lo podemos plantear absolutamente todo. Si la empresa hace regalos, por ejemplo, en época de Navidad, hay quien ofrece o lotes de Navidad o un detalle a final de curso. ¿Estos regalos cómo son? ¿Cómo los envolvemos? ¿Cómo los hemos pensado? ¿Son sencillamente algo que hemos comprado, hemos envuelto en papel de regalo y lo hemos entregado, o hemos ido un poco más allá y pasan a ser un poco más sostenibles? A nivel de facturas, ¿cómo las recibo? ¿Aún tengo cartas en el buzón? De hecho, ¿tengo buzón? ¿Es necesario tener un buzón en una empresa? Pues nos lo podemos cuestionar. Y cuando generamos nosotros, seamos autónomos, una empresa pequeña o grande, ¿cómo las generamos las facturas? ¿Las enviamos por correo electrónico o aún son en formato papel?
¿A la hora del desayuno o de la comida? ¿Os suena alguno de estos objetos? ¿No? Tenemos un bocadillo, una pieza de fruta, algo de, por ejemplo, pues unas magdalenas, lo que sea, pero que va envasado, que lo he envasado yo en mi casa o que lo he comprado envasado. ¿Nos suena este tipo de desayuno o de comida? Y una vez he acabado de desayunar, de almorzar o de comer, ¿cómo me limpio? Utilizo una servilleta de papel que va enganchada a mi bocadillo porque por defecto lo he hecho siempre y ya no me he planteado si es necesario o no, y allí la tengo. Haya aceite o no haya aceite, porque esto es una cuestión al final de hábitos. Una vez hemos acabado el almuerzo, queremos tomarnos algo, son bebidas calientes en este caso, y tenemos una máquina con cápsulas, ¿no? Tenemos, nos gusta más, somos más de tés y infusiones y tenemos, pues, no sé, una caja con sobres, con pirámides de té. ¿Qué tipo de bebida caliente tenemos en la oficina? Y si generamos algo de lo que veis. Una vez hemos acabado, tal vez tenemos que lavar, aunque sea una cucharilla. Pues, ¿cómo la lavamos? ¿Qué tipo de detergente tenemos? Tenemos pues algo para lavarlo, no lo hacemos con las manos solas. ¿Tiene colorines? ¿Nuestro cepillo tiene color o es un poco más sencillo? Bueno, ya os decía, si algo de esto suena, ir haciendo tics en cada número. Una vez ya hemos lavado, ¿cómo utilizo? ¿Cómo seco estos utensilios? Mi cuchara, lo que sea, lo que he utilizado, lo seco con papel de cocina. Hay un rollo de papel de cocina allí en la cocina de la empresa, o si es una oficina pequeña o un coworking, compartimos una cocina y allí tenemos papel de cocina o bayetas. Sonarán, estas amarillas. Y finalmente yo, como ya he limpiado todo, me voy a lavar las manos. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué jabón tengo en el lavabo? Pensad que todo esto tenemos poder de decisión, sea nuestra en la empresa, seamos autónomos, sea un coworking o sea una gran empresa. Entonces, todos tenemos nuestro poder para poder votar o no votar a un tipo de compra o de otro. ¿Y cómo nos secamos las manos? Con papel... con secamanos de papel, y una vez en el lavabo, también, como es el papel de váter que utilizamos es blanco, ha sido teñido, tiene cloro, al lado del váter tenemos una escombrilla del váter de colores, ¿no? Es de plástico. Esto parece una tontería, pero al final son cosas que todos tenemos, sea en la oficina, sea en casa o donde sea, porque son de uso cotidiano, ¿no? Y tenemos alguna planta. Se ha puesto de moda en los últimos años, y seguro que lo habéis visto, establecimientos o cuando hay alguna sala de cara al público, colocar unas cuantas plantas para que sea pues, un poco más íntimo, que quede mejor. Pero si nos fijamos muchas veces en aeropuertos, en peajes, en estaciones de la autopista, pues coincide que las plantas son de plástico. No sé si os habéis dado cuenta, pero es como que dices, ¡oh, qué bonito! Y cuando acercas un poco la mirada, ¿no? Pues dices, pues sí, son bonitas, pero no huelen. Estas no huelen seguro. Una vez tenemos una reunión, como por ejemplo hoy, un congreso, una feria. En esto tengo que decir un 10 al Ayuntamiento de Murcia y a la coordinación de LOP, porque es alucinante, ¿no? Realmente lo han bordado. Y bueno, pues en este caso no hay, en esta feria no hay el ejemplo que yo os mostraba de botellas de un solo uso con sus vasitos, pero os aseguro que a veces si vas por tercera, cuarta, quinta vez a un ayuntamiento y aún te ponen la botella de plástico, no sabes cómo mirar, ¿no? Decir, ostras, muchísimas gracias, pero es que no la quiero. Es que, bueno, hablaremos, ¿no? de alternativas, pero por suerte esta vez esto, que os acabo de decir, va a menos, ¿no? Y un comentario, en el 2018 se utilizaron 880.000 vasos, como los de la imagen, de un solo uso, en los dos edificios del Banco de España, en Madrid. ¿No? Haciendo una charla allí, uno de los compañeros lo comentó, el que se encargaba de comprarlos. Entonces, es un dato que, por suerte, se intenta cambiar, ¿no? Pero es un dato muy significativo. Son muchísimos vasos, una empresa, ¿no? que al final, si tenemos alternativas, como ya las tienen,
pues mejor que mejor, ¿no? Uy, perdonar. El almuerzo o la comida durante el evento, imaginaros un congreso internacional en entomología aplicada y tenemos allí a 300 personas que han venido de diferentes puntos de Europa. 300 platos, 300 vasos, 300 cubiertos, y si esto es de un solo uso, y multiplicamos por todos los congresos que se hacen en el mundo a diario, pues bueno, pues podemos plantearnos si esto va bien o no. Volvemos a nuestra oficina y ahora hemos estado en ese congreso, pero de nuestra oficina nos llevamos las tarjetas, porque claro, vamos a hacer contactos y lo que queremos es hablar con la gente y sobre todo que después tengamos un feedback, ¿no? Podamos comunicarnos. Pues, ¿tenéis tarjetas de visita? ¿Las lleváis con vosotros? ¿Hoy las habéis traído? Y eso, una vez volvemos a nuestra oficina, tenéis un estuche especial para tarjetas de visita, que son muy bonitos, pero ¿tenéis uno? Además, el de la imagen es como de cuero, es precioso. Tenemos documentos, los tenemos que compartir, que enviar a algún sitio. ¿Cómo los firmo? ¿Los imprimo, los firmo y entonces los envío? ¿Sí? ¿Es la manera? Bueno, pues un clic. En la oficina tenemos o recibimos de manera asidua revistas, diarios o boletines informativos relacionados con el tema que tratamos en formato papel. Pues tal vez sí, incluso a veces en la sala de espera, ¿no? Si es que depende qué tipo de empresa sea donde trabajamos, puede haber revistas en papel, lógicamente, pero nosotros como usuarios de esa oficina necesitamos, los utilizamos, las tenemos que recibir, o ya hace tiempo que vienen y ya al final a veces nadie las mira, no depende qué boletín sea en formato papel. Esto pasa muy a menudo. No, llevamos 7 años recibiéndola, pues bien, ahí está. Pero tal vez nadie la ha cogido nunca, los últimos números de esa revista o de ese boletín. Y casi para acabar, ¿cómo me desplazo al trabajo? ¿Voy en coche? ¿Voy en autobús? ¿En metro? ¿En patinete? ¿En bicicleta? Bueno, pues si voy en coche, aunque sea compartido, pero si voy en coche... no, si es compartido no pongáis el tic, pero pues podéis ponerlo. Y finalmente la última, la número 35, sería... si estoy contenta o contento y satisfecho con todo lo que tengo en mi oficina. No sé si alguien de los que estáis en casa siguiendo la feria, los que estáis aquí presentes, o de organización, habéis ido haciendo algún tic, aunque sea mental. ¿Tenéis alguno? ¿Me podríais decir? ¿Sí? Sí, un montón. ¿Alguno? ¿Algunos? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a revertir, ¿no? A ver si a lo mejor pues hay algo que sí que podemos cambiar, si es que nos apetece. Bueno, ¿existen alternativas? Pues sí, para todo. La primera era de cuántas papeleras tengo. Pues tal vez con que tuviéramos un par. Es una oficina, seguramente algo de papel generamos, pero tal vez con una orgánica, una de orgánico y una de papel tendríamos suficiente, ¿no? Si no generamos plástico, no tendremos que tener la necesidad de comprar una papelera específica para ese residuo. El vidrio, como es reutilizable, no lo tenemos que tirar, con lo cual, si tenemos un día un bote de vidrio, seguramente no hará falta tener una papelera para tirarlo. Muy importante, si tuviéramos en esa oficina o en ese edificio algún sitio en el que podamos hacer compost nosotros mismos o como empresa, después hablaremos específicamente de esto, no haría falta incluso que pusiéramos en esa papelera una bolsa. No hace falta gastar dinero de nuestra entidad en bolsas de fécula de patata. ¿Por qué? Porque si tenemos un cubo y después lo vamos a llevar esos restos orgánicos de nuestro plátano, nuestra manzana, a la compostadora de la terraza, del patio, donde tengamos, ¿no? Si es vermicompostadora, bokashi o compostadora normal en un patio, pues no hará falta esa bolsa. Con lo cual, además, ya estamos empezando a decir pequeños detalles que nos ahorrarán dinero.
os he introducido el tema del compostaje, donde tiro los restos orgánicos. El primero es el que tenemos en casa, lo facilita gratuitamente el Consejo Comarcal de la zona donde vivo, y me consta que muchísimos ayuntamientos de toda España pues los ofrecen. Tú pides, o instancia genérica o directamente, lo pides en tu ayuntamiento y tienes un compostador de manera gratuita. Te hacen un seguimiento durante un año y si ven realmente que está utilizándose correctamente, ¿no? Que no lo utilizamos pues para poner juguetes de los niños, pues nos devuelven el dinero cuando hay una fianza, en el caso de que hubiera, con lo cual bueno, pues tenemos para toda la vida un compostador que siempre y cuando tengamos 1 metro cuadrado de tierra y esté en contacto con la tierra, pues irá fantásticamente bien. El que os enseño tiene 11 años, es de plástico reciclado y aún lo utilizamos a diario. Entonces, es la gracia. Aquel es el cubo que tenemos en casa, ¿no? En casa está la oficina y no tenemos la necesidad de una bolsa de fécula de patata, de estas más finitas. El segundo es una vermicompostadora con V. La vermi es ideal pues para un balcón, para una terraza, para una oficina que tenga una ventana al lado. Los gusanos que vamos a encontrar son diferentes. En el primero son lombrices como las típicas de pesca, ¿no? que se ponía para pescar. En el otro, en el segundo ejemplo son diferentes, son más pequeñitos. Pero la vermicompostadora tiene estas bandejas, entonces las tendremos que ir rotando, ¿no? Cuando hemos dejado el resto de orgánica en una, en la otra tenemos los gusanos que subirán, bajarán. Aquí hay un movimiento, pero tendremos una cosa que no tenemos en la primera, que es compost líquido, en formato líquido. Luego lo rebajaremos con agua y es un abono fantástico. Y el último, en el Reino Unido se utiliza muchísimo y es una compostadora que en 3 días, en pocas horas realmente, tienes el compost hecho. Claro, esta sí que es eléctrica, pero si la viéramos así podríamos pensar, pues no sé, que es una centrífuga de un laboratorio o incluso, no sé, de lejos parece como una impresora, ¿no? Es eso, tenemos para todos los públicos. El caso es que tengamos ganas de compostar allí mismo. El bokashi no os lo he puesto, pero sería otro sistema también para dentro de una sala, de una galería, que lo podríamos tener sin estar en contacto con la tierra. ¿Utilizo pilas? Pues ya he citado antes. Hay objetos que estamos acostumbrados a que cuando son inalámbricos usen pilas, pero por ejemplo el que os enseño, que es el que tenemos en casa, pues es un ratón que no necesita pilas. Como os he comentado antes, tiene una batería interna, entonces cada cierto tiempo le conectamos su cable, se carga y después puede estar 2 meses siendo inalámbrico y sin tener que estar recargándose. Al final es nuestra decisión, pero el día que se nos rompe el que tenemos es aquello, ostras, había uno que era un poco mejor, voy a buscarlo, ¿no? O si necesitamos pilas, efectivamente, pues las podemos comprar, pero pues que sean recargables, porque nos durarán muchísimas veces, ¿no? Muchos más años, y solo necesitaremos este recargador. Cuando hablábamos de qué tipo de agua consumimos, pues estoy de acuerdo totalmente con el anuncio que tenemos en la sala de arriba de el agua de Murcia es buenísima, consúmela, ¿no? Yo creo que tenemos mucha suerte también, otra vez, en nuestras ciudades tenemos aguas que son potables, lógicamente, y que son bebibles, las podemos consumir. Si el gusto no nos gusta, porque tiene pues, la cantidad de cloro que tiene, nos hace que sea un gusto tal vez un poco desagradable, en algún caso, podemos utilizar filtros de carbono activo, como el de la imagen, que se llaman Binchotan, y que nos durará 6 meses este filtro. A los 3 meses, al principio y a los 3 meses lo podremos poner en agua hirviendo, ¿no? Y entonces sus poros de esta pequeña rama de un roble que volverán a estar abiertos y volverán a captar el cloro. Entonces, esta es una manera de consumir agua del grifo si es que no tenemos un sistema de osmosis inversa o otro sistema de filtrado. Pero eso, no hace falta llegar al extremo de comprar agua embotellada porque pensemos que el agua del grifo de nuestra ciudad no es buena, porque sí que lo es. Y sobre todo eso, utilizar pues, cantimploras, ya sea de acero inoxidable, como la que os muestro, la de la imagen, de vidrio.
¿no? O sea, sobre todo alternativas a las cantimploras de plástico. No hace falta, ¿no? Número 5, ¿con qué escribo? Pues antes os había enseñado varios objetos, pero ahora os los muestro. Son alternativas, ¿no? Son parecidos, pero no son iguales. El primero, el de la imagen, es un lápiz de toda la vida, ¿no? De grafito, de madera. Y el sacapuntas es metálico, ¿no? Si no lo metemos en agua nos durará toda la vida, ¿no? Si no se nos oxida. Y la segunda imagen es un fluorescente, es de otra marca, pero también de madera. Y lo único que voy a tirar es, una vez hago punta, esas partículas, ¿no? de madera, pero no tengo. Mi fluorescente no necesita que yo vaya a un contenedor de plástico a tirarlo o a otro tipo de contenedor. El bolígrafo, el de la imagen es este, también de acero inoxidable, es recargable, súper importante. O sea, si todo va bien y no lo pierdo, me acompañará, ya lleva varios años conmigo, pues continuará yendo conmigo el resto de mi vida. Y lo único que compro es la parte interna. No es una tontería, porque si sumamos todos los bolígrafos que gastamos a lo largo del año, ¿no? Bueno, pues imaginaos. El siguiente es un Tipex que es recargable. Como veis en la imagen, se ve la parte que interna, sí, el exterior es de plástico. Hay muchas marcas, desde hace un par de años, 3, 4, que poco a poco las marcas han ido añadiendo este objeto a su rango de Tipex, ¿no? Porque esto es una marca comercial, de correctores, gracias. Y bueno, pues efectivamente solo la última parte es la que yo tendré que comprar porque lo voy recargando. Y el último es un lápiz de minas metálico, pero las minas las compro en un envase de vidrio y corcho. Otra vez, este envase será reutilizable. Imaginaos que en casa tengo las agujas y las quiero colocar en un botecito porque me voy de viaje, pues para coser, si se me rompe algo, pues me llevo mi envase pequeñito, ¿no? Es un ejemplo. Y cuando hablaba de pizarra hace un rato, me refería a estos rotuladores que también, si alguien de vosotros es docente y tiene pizarra blanca, ¿no? Todo el día escribiendo, al final se gastan muy, muy rápido los rotuladores de pizarra. Pero estos, o cualquier otra marca que lo intente, pues tienen una parte recargable. Entonces, esta parte irá siempre conmigo y esta es la única que yo compro, como la imagen. Yo hace como 4 años que los utilizo y la verdad es que van fantásticos. He puesto la imagen de una ventana, no de una pizarra. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una pizarra y ya la tenemos comprada o es de segunda mano, estupendo. Pero si tenemos que pensar en comprar la nueva, tal vez si tenemos en esa sala de reuniones una ventana, pues nos servirá exactamente igual que una pizarra. No sé si lo habéis probado nunca, pero escribir con rotuladores no permanentes, sino de pizarra, sobre una ventana o un ventanal es igual de cómodo y práctico que en una pizarra. Entonces tenemos la gracia de que no tenemos que gastar ese dinero extra o utilizar el espacio. Si la sala es pequeña, no hace falta entrar pues como la que os mostraba antes, ¿no? Con sus ruedecitas, o tener allí en la pared colgada una pizarra, porque la ventana nos irá fantásticamente bien. ¿Cómo llevo documentos? Pues tenemos alternativas, carpetas de cartón reciclado, carpetas recicladas a partir de botellas de plástico, ¿no? y hechas, en este caso, en el País Vasco. Carpesanos, esto sería para como archivo, carpesanos que son de cartón reciclado y las anillas son metálicas. O sea, la resistencia y durabilidad, pues a veces tal vez puede ser mejor, ¿no? que de un plástico de mala calidad o de baja calidad. Entonces, bueno, es esto. Es cuando tengamos que comprar nuevos, no se trata de mañana ir a nuestra oficina y eliminar todo lo que no nos gusta porque es fosforito, porque tiene amarillo y rosa y entonces significa que es de plástico. No, la gracia no es esta. Es el día que se nos rompa, recordar que hay alternativa. Y si me apetece, cambiarlo. Pero lo que ya tenemos es lo mejor, ¿no? Sobre todo. La caja esta de archivador también son de cartón reciclado y para archivar documentos o carpetas ya utilizadas pues va igual de bien.
Con el número 9 habíamos dicho dónde escribo, en un folio normal. Bueno, pues podemos tener folios reciclados, lógicamente. Hay centros de investigación en los que se ha intentado, me consta, se ha intentado utilizar reciclado, pero había veces que se tenían que enviar documentos, depende a dónde, y se querían enviar en blanco, porque pensaban que era pues, como mejor presentación, pero era un centro de investigación. Entonces, al final hay que hablar claro y decir, pero es que es lo mismo, ¿no? Al final, que esté clorado, que sea blanco o que sea reciclado, el folio es el igual y la calidad, lo que interesa, la calidad dependerá del documento en sí, de la información que lleve, no del color de la hoja. Con lo cual, nos tenemos que quitar, ¿no?, a veces estas ideas preconcebidas de no, que sea blanco queda como más. No, que sea reciclado queda igual de bien y es igualmente presentable. Las libretas, yo os enseño la que han dado en esta feria de Murcia, me parece estupenda, ¿no? Y yo os enseñaba otra, 100% papel reciclado, pues de esto se trata. Además, cuando tienen las anillas, las espirales, pues pueden ser sin epoxi, como por ejemplo la de la imagen, y que además puede ser, es un material contaminante, entonces es un extra, ¿no? Y si dejamos de lado el material de escritura, de libretas y folios, y ahora nos centramos en cuando imprimimos, ¿no?, en el momento de apretar el botón, pues tal vez podamos prescindir. O sea, muchísimas veces no será necesario. Tal vez sea más cómodo leer algo en papel en lugar de en formato electrónico, pero pensemos realmente si lo necesitamos, si lo vamos a tener que guardar. Y sobre todo, si lo tenemos que hacer a doble cara. Y si tenemos la opción de digitalizar, ¿no?, tenemos un escáner, pues podemos digitalizar todo, los recibos o documentos importantes y guardarlos en formato digital, ¿no?, ya sea en el ordenador, en un pendrive o en una memoria externa. Pero no hace falta que tengamos carpetas y carpetas y carpetas de algo que hemos imprimido porque era importante guardar. Lo podemos guardar en la nube, o sea, tenemos muchísimas opciones antes que imprimir y guardar. Hemos hablado antes de las grapas. Bueno, pues la grapa está genial. Lo que pasa es que una vez la hemos utilizado, pues no podemos quitarla para utilizarla en otro documento. Ese es el pequeño problema que le encuentro. Pero sí que tenemos clips de toda la vida, metálicos, que no son de colorines, pero que funcionan igual de bien. Sí que es verdad que cuando encuentras un documento de hace 20 años, cuando acabaste la carrera, pues puede ser que en algún caso esté un poco deteriorado aquel clip. Pero bueno, tienen que pasar un par de décadas para que ya no sea súper funcional. También en el libro de Bea Johnson, que traduje al castellano, pues hay una imagen de cómo poner varios documentos juntos sin grapa, ¿no?, con una grapa, entre comillas, manual. O sea, es hacer un pequeño corte en las puntas, doblarlo de una manera muy sencilla y entonces queda como grapado. Lo digo por si alguien está interesado, pues lo puede, justamente, lo puede consultar. Seguimos con el 12. Tenemos que tirar, ¿no?, los cartuchos de tinta y la buena noticia es que disponemos de empresas que se dedican a recoger, ¿no?, recogida selectiva específica de los tóners y tintas de impresora. Esto no está en todos los países, con lo cual yo creo que tenemos la suerte de que se ha implantado hace ya años en España. Y, por ejemplo, pues eso, tenemos iniciativas diferentes diferentes empresas que, por ejemplo, en el 2019, una de ellas recogió 300.000 kilos de cartuchos de tóner y de tinta en 22.500 contenedores que tienen instalados en 6.200 empresas o organismos. Creo que estos números hablan por sí solos, ¿no? No podemos tirar un tóner al contenedor gris, ¿no?, al de restos, porque no, porque es un material muy valioso que podemos utilizar, o se podrá reutilizar. Seguimos con las chinchetas, por ejemplo, pues tenemos de madera, tenemos metálicas, pero no hace falta, como antes decía, que sean fucsias ni amarillas, porque
querrá decir que seguramente son de origen de petróleo, ¿no? Serían de plástico. Además, en este caso, el envase es en vidrio y de cierre hermético, ¿no? De tapa francesa, que se le llama. Entonces, una vez he consumido, ¿no? He utilizado todas las chinchetas de dentro, este bote no va al contenedor de vidrio, sino que lo puedo reutilizar, por ejemplo, para comprar orégano a granel, ¿no? Y tenerlo en la cocina. ¿Cómo es la agenda? Pues si la tenemos en el móvil y ya no utilizamos en papel, es una opción perfecta, pero también hay gente que aún preferimos el estilo antiguo de papel porque nos gusta el tacto visualmente y lo necesitamos. Pues en este caso tenemos también de cartón reciclado, hechas en España. Entonces, tenemos, o de empresas de España, tenemos un rango tan amplio que, sobre todo, no escojamos aquella que tiene plástico en la tapa, porque no es necesario. Por dentro las hojas son de papel reciclado, lógicamente. Pegamento. Decíamos, si sois docentes, o a veces depende a lo que se dedique vuestra empresa, utilizáis pegamento. Pues que además no tiene ingredientes tóxicos, ¿no? Entre comillas, si nos lo comiéramos no moriríamos, pero además el envase no es de plástico, es metálico, ¿no? Y es al estilo antiguo, con un pincel. Con niños, o sea, con menores de edad funciona perfectamente, os lo aseguro, desde hace años, pero para adultos también. Al final, en este caso era hecho en Italia, pero tenemos la opción. Se sabe que una escuela pública, al menos hasta hace poco, pedía por niño o niña una media de 2 colas al año, ¿no? Para utilizar durante el curso, en las escuelas en las que no se compra de manera conjunta el material escolar. Imaginaos una escuela normal de 600 alumnos, 2 botes de cola por año y niño o niña. O sea, solo en una escuela lo que se genera de botes de plástico es alucinante, ¿no? Entonces, solo por ese dato podemos intentar buscar una alternativa. Seguimos con los documentos, pero ahora cuando tenemos que enviarlos, pues los sobres pueden ser de cartón, o sea, de papel reciclado. Además, si escribo la dirección a mano, que en realidad me va a costar el mismo tiempo que meter el documento con etiquetas en la impresora, buscar el formato de etiqueta, ya sabéis, para imprimirlo, ¿no? De que sea exactamente la etiqueta que yo he puesto, ¿no? De 2 filas y de tantos centímetros por centímetros. Entonces, ese tiempo es el mismo, o tal vez más, que escribir el nombre y la dirección a mano. Además, ¿por qué? O sea, ¿que queda más bonito? No es cuestión de estética. En realidad es porque una vez hemos utilizado todas esas etiquetas, la hoja que queda, donde venían las etiquetas enganchadas, no es reciclable. Esa hoja es un residuo sí o sí. Cuando tenemos pegatinas, la hoja que queda o sea, no se puede hacer nada con ella, con lo cual pues, podemos evitarlas. Sobres pequeños, sobres grandes, tenemos de todas las medidas, pero de cartón, o sea, de cartón o de papel reciclado. Y cuando los envíos son documentos internos, tenemos estos que son fantásticos. Cuando los vi en una empresa hace muchos años, teníamos que lidiar con documentos todo el día y tenían que ir a una planta a la otra. Entonces poníamos solo el nombre del destinatario o el departamento y de quién venía. Entonces ese sobre era reutilizado tantas veces como cuadraditos tenía. Pero una vez se había acabado, le enganchábamos un folio otra vez con 4 columnas, con lo cual ese sobre, hasta que estaba el pobrecito hecho polvo, se utilizaba infinitas veces casi. Con lo cual, pues, si estáis en empresas grandes o creéis que puede ser de utilidad, incluso un sobre normal, vosotros hacéis la cuadrícula y ya está. Pero funcionan muy, muy bien. Estamos hablando de envíos, pero ahora de paquetes. Pues, si son cajas de cartón, dentro, normalmente, para que no se muevan los objetos o no se rompan, se suele poner como un material de bolitas, ¿no? de plástico, pero tenemos alternativas. Papel triturado como material de embalaje o
papel tipo de estraza, ¿no? Papel reciclado un poco más grueso, tal vez un poco doblado, ¿no? Pero en realidad no necesitamos que tengamos ningún tipo de plástico dentro. ¿Y cómo lo hacemos por fuera? Ese paquete, ¿cómo lo cerramos? Pues tenemos cinta de pintor de toda la vida, que es de papel, que funciona igual de bien. En los últimos 10 años, los envíos que hemos hecho en casa, porque a veces compramos o vendemos cosas de segunda mano, ¿no? Entonces requerimos de llevarla a correos y lo utilizamos, el papel de pintor, y funciona igual de bien. Nunca se ha abierto un paquete. También tenemos el papel engomado, que es la segunda imagen. Normalmente reciclado, tiene este color marrón, y tiene una cola de origen vegetal, con lo cual todo él es biodegradable. O sea, que no sea porque no tenemos la alternativa. Y finalmente, hay empresas que se dedican a gestionar esos envíos, pero de manera sostenible. ¿Qué hacen? Pues son empresas de transporte y de reparto, pero que te aseguran que la última milla, el último tramo hasta la entrega es a pie o es en bicicleta eléctrica o vehículo eléctrico o en bicicleta normal. Entonces, cuando son largas distancias, digamos Barcelona-Murcia, tenemos los camiones o también se puede enviar en tren, con lo cual a la persona que lo va a enviar se le pregunta, ¿vas a querer en transporte terrestre ¿no? con camión convencional o prefieres que sea en tren aunque el plazo de entrega sea mayor? Hay gente que no le importa, es algo que no es perecedero. No, prefiero que vaya en tren, ¿no? Es más sostenible aunque me tarde una semana más. Entonces, todo esto ya se ofrece. Yo creo que es la manera, ¿no? Que tengamos, pues eso, diferentes ofertas de empresas, pero que ya piensan en hacerlo mejor. Cuando la empresa quiere hacer regalos, comentábamos en época de Navidad, por ejemplo, pues podemos optar, como decíamos, ¿no? por objetos de uso diario, cualquiera de estos objetos, pero que sean útiles para el personal de esa empresa, pero que tengan este plus, ¿no? Que los hayamos pensado, que no sea solo consumir por consumir y regalar por regalar, sino que sea consumo consciente, ¿no? Ya sean pues, objetos como los que hemos citado o otros, ¿no? Que aún no hemos llegado, pero que no sea algo banal, ¿no? ¿Y cómo recibo o genero las facturas? Pues, por ejemplo, para recibirlas, os decía, tal vez no es necesario tener un buzón. Seguro que podemos sobrevivir sin buzón. ¿Por qué? O con un buzón que ponga una etiqueta, ¿no? o escrito con rotulador. En esta oficina no aceptamos correo comercial, esto una. Y dos, si yo no tengo ninguna factura que la recibo en papel, es que ese buzón es irrisorio, ¿no? O sea, no necesito tener ese buzón, os lo aseguro. ¿Cómo recibo las facturas? Todas por correo electrónico, ya sean de gasolina, ya sean de cualquier objeto. O sea, cualquier empresa nos la puede facilitar por correo electrónico. Y si no, podemos intentarlo por las oficinas virtuales de esa entidad. Si, por ejemplo, estamos hablando de recibos de la luz, el agua, del banco, todas estas entidades tienen su oficina virtual o banca por Internet o acceso por Internet a esos documentos. Y después nosotros, lógicamente, lo podemos guardar, ¿no? en carpetas específicas dentro de nuestro correo. No hace falta que los imprimamos, ¿no? Porque si no, no serviría de nada, y los archivemos en un carpesano. Y después, ¿cómo las genero? Si somos autónomos o si tenemos una empresa pequeña y somos nosotros o estamos en el departamento de facturación, pues tenemos de manera electrónica diferentes opciones que son gratuitas, además, como Facturae, Pymefactura o B2B Router. Y que además, para quien no está habituado a utilizarlas, son tan instintivas que os aseguro que son muy, muy fáciles de utilizar. Hablábamos antes de cómo llevo el almuerzo, la comida, cómo lo llevo desde mi casa hasta la oficina, ¿no? Hasta la empresa. Pues tenemos alternativas.
al papel de aluminio, papel de plata que le llamamos, o al film transparente. Os comentaba que hace 15 años dijimos, no, es que no quiero que esto entre en casa. En 15 años no lo hemos echado en falta, con lo cual no son objetos necesarios. Tenemos, pues como el de la imagen, ¿no?, que es más antiguo, o estos que ya no son con velcro, sino que tienen, pues, por ejemplo, botón de coco y la cuerda es como la que nos han entregado, ¿no?, en la feria de aquí de Murcia, que es de algodón ecológico, y por dentro es un biobasado. O sea, son extras que van sumando, pero que hacen que mis bocadillos o mis frutos secos o mis trozos de mandarina vayan pues, en un portaalimentos que es reutilizable, que dura muchos años. Muchos es muchos, ¿no? Entonces, además se puede coser. Si de aquí a una década se me ha descosido una parte, entonces no es una inversión extra cada 3 meses en comprar, pues eso, film transparente o otro tipo de envase. Os muestro también estos envases reutilizables. Los de la imagen son más grandes, el típico de tortilla de patatas de toda la vida, ¿no? En casa tenemos uno que tiene casi 50 años y está intacto. El acero inoxidable, pues mira que lo utilizamos a menudo, pero es de mi madre y está exactamente igual, ¿no? Son envases que nos funcionan súper bien para llevar la ensalada, lo que sea, ¿no?, la fruta, cualquier cosa húmeda, también para comprarlo. Por suerte, en España no hay ninguna ley que nos prohíba ir a un supermercado o a un pequeño comercio y comprar a granel con nuestro envase. Nuestro envase, ya sea una bolsa o ya sea un envase más duro. Entonces, como podemos llevarlo, pues os comento, el de acero inoxidable funciona muy bien porque además no pesa casi. Nos lo tendrán que tarar en la tienda, pero a mí no me pesa ir con 4 de ellos a comprar. En cambio, si es de vidrio, que es igual de fantástico, sí que pesan. Entonces, lo que hacemos en casa es llevarlos de acero inoxidable hasta la tienda vacíos, nos los taran, nos ponen el alimento que queramos y al llegar a casa lo cambiamos a uno de vidrio porque pesa mucho más. Pero además vemos lo que tenemos. Eso también aplicable a la oficina. Si yo en la oficina tengo una nevera y no veo lo que hay dentro de mi envase, a lo mejor se quedará por detrás y ya no me acuerdo de lo que había quedado de ayer. Pero si en cambio es en vidrio, allí malbaratamiento alimentario cero, porque yo veo lo que hay. Entonces sé, me voy a acabarme esto porque lo estoy viendo. Otro ejemplo, ¿no?, hablando del almuerzo y la comida, ¿cómo me limpio? Pues habíamos enseñado antes con letras rojas, ¿no?, en todos estos números, antes eran rojos, una servilleta de papel. Pero es que no compramos servilletas de papel hace muchos años, más de una década, y no las necesitamos. Llevamos, la tengo en el bolso la mía, llevamos una de tela, ya vaya a un restaurante, vaya a la oficina a comer allí y me lleve mi comida, yo tengo la mía de tela. Entonces, ¿para qué necesito coger una o gastar una que aunque sea de papel, a pesar de que sea de papel, de celulosa, es un residuo que estoy generando? Entonces, por mucho que vaya a ser reciclado junto a la materia orgánica, no es necesario, porque ya tengo una que me puede acompañar durante 20 años. Lo único que tengo que hacer es lavarla en mi lavadora. Esto a veces crea un poco de confusión, ¿no? Cuando vas a un restaurante, a un bar y pides algo y dices, no, por favor, ¿me podría retirar este mantelito que ahora ya muchas veces son de papel reciclado, pero me lo podría retirar, por favor? Y la servilleta también, ¿me la retira? Entonces te miran como diciendo, pero esta señora, ¿que le pasa algo? Pero que está limpio. Digo, no, si es que no lo quiero, porque igualmente usted va a tener que limpiar la mesa. Con lo cual, entonces yo creo que siempre ser proactivos y educados, al final, 99% de las veces te van a decir, pues sí, tiene usted razón, si no lo quiere y saca su servilleta, pues estupendo. Pero no estamos colaborando a generar más. Seguimos con el número 23, el tema de bebidas calientes. Habíamos mostrado, pues eso, cafés, tés, infusiones, pero que cada uno venía con su bolsa, con su bolsita de plástico o con su pirámide, que en los mejores de los casos podría ser biodegradable, pero hay varios artículos que hablan de que no todas tienen el pegamentito y el material es el ideal. Entonces, pues podemos tener una tazateca, que se le llama, ¿no?, en la oficina. ¿En qué consiste este nombre tan original?
no es nada más que una balda con varias tazas, ¿no? Cada uno puede tener la suya o no, o se pueden compartir. Y son para utilizar, ya sea en la máquina del café que tenemos, como la de la imagen derecha, o si tenemos una cafetera italiana, o ¿no? La infusión, lo que hagamos. Pero estas tazas finalmente las limpiaremos allí en la misma oficina, si se puede, si hay un sitio habilitado, y las volveremos a colocar. Parece una tontería, pero no es aceptar que la máquina del café o de infusiones nos dé nuestro vasito de un solo uso, porque somos nosotros los que lo consumimos y podemos decir nosotros a la gran empresa, a pesar de que sea una gran empresa. Os digo esto porque hay ejemplos, ¿no? en la salud pública, ¿no? Por ejemplo, un día, después de hacer esta misma charla que estamos haciendo con vosotros en un ambulatorio público, pues claro, comentaron, ostras, pero nosotros tenemos la máquina de botellas de agua y tenemos la máquina del café, entonces, pero nosotros no podemos cambiar, esto viene de arriba, ¿no? Nosotros no podemos, pues sí, o sea, si una persona se queja, 2 y 3 y se juntan, sí que se puede cambiar. Y esto ha pasado en empresas grandes y en empresas pequeñas. Os podría decir muchísimos ejemplos y el de la derecha es otro ejemplo. Este es un ayuntamiento de Cataluña que, bueno, pues en la primera charla pues, vi que tenían una máquina del café, pero en la segunda, hemos hecho 4 allí, en la segunda ya me dijeron, ven, que te vamos a enseñar lo que hemos cambiado en esta máquina del ayuntamiento. Habían repartido una taza a cada trabajador y tenían pues eso, esta etiqueta que ponía, atención, esta máquina no suministra ni vasos ni cucharas. Con lo cual, tú ya tienes la tuya, te la traes y no pasa nada, no es un drama limpiarte una taza. No es una tontería. Hemos visto antes 880.000 vasos en solo las 2 sedes del Banco de España, ¿no? Este dato que me pudieron decir ellos. Y yo lo encuentro fantástico. Cuando veo estos cambios, es en plan, ostras, sí que se puede. Y por mucho que sea una gran empresa, no nos quedemos callados, porque sí, nos escuchan como trabajadores. Y finalmente, el café, pues está muy bien que tengamos una máquina, o depende de qué máquinas que tienen cápsulas, por ejemplo, pero podemos comprar el café en botes de vidrio a granel. Entonces, no hará falta generar una cápsula que en el mejor de los casos va a ser reciclada, ¿no? Porque tenemos países en los que efectivamente han incorporado a sus ciudades contenedores solo íntegramente para cápsulas de café. Pero yo creo que, bueno, pues que también tenemos la alternativa de comprar a granel. Sí que es verdad que también podríamos tener cápsulas recargables, ¿no? Pero pensemos en las alternativas a tener generación de residuo. El té también, té, infusiones, pues botes de vidrio comprados a granel y con un colador, ¿no? De acero inoxidable como el que os muestro en la imagen o otro, pero que no sean un colador de estos también, que lo vamos a acabar tirando, ¿no? Ya me he tomado mi café, mi té, mi infusión y ahora ¿cómo lo lavo? Pues bueno, habíamos enseñado antes estas esponjas verdes y amarillas que están muy bien porque funcionan muy bien, pero están producidas a base de un derivado del petróleo, con lo cual tenemos alternativas. Esta es la primera de la imagen, es una lufa. Ha sido crecida, ¿no? Esta planta estaba en un campo de aquí de España y en realidad es una cucurbitácea, o sea, es una planta enredadera que crece muy bien a nuestra latitud y que funciona fantástica como o esponja vegetal para platos, para cualquier objeto o como esponja del cuerpo. Entonces, no hace falta comprar algo que después voy a tener que llevarlo al contenedor, sino que esto irá a la compostadora o a la recogida selectiva de orgánico. La siguiente, para los platos, tenemos también estas que son de madera. Por ejemplo, esta es madera y tampico. El tampico es una planta que se llama agave lechuguilla en latín y que también funciona muy bien. Las cerdas son un poco más duras, tenemos más finas, pero la gracia es que el mango siempre me acompañará, el resto de mi vida será este mango. De hecho, este es el de las charlas, pero el que tengo en casa tiene 12 años, está intacto. Entonces, esto es intercambiable y yo solo compro esta parte. Entonces, lo pongo y de aquí 5 años, cuando ya se haya estropeado un poco, compraré solo esta parte.
todo suma, y es lo que decíamos, tal vez sea como, pues vaya tontería, si es un pequeño mango, que si es de plástico es un pequeño mango, pero hemos visto las imágenes del principio, ¿no? En el Mediterráneo, imágenes que hemos hecho y que realmente todo eran trocitos de plástico, ¿no? Eran microplásticos. Entonces, todo suma y podemos limpiar de otra manera. Para las botellas hemos comentado, ¿no?, utilizar botellas reutilizables, acero inoxidable de vidrio, y para limpiarlas tenemos como la de la imagen, esta con el mango de madera y metálico, o tenemos otras como esta, que es de madera todo. Entonces, son como los limpiabiberones de toda la vida, pero que nosotros los podemos utilizar para nuestras botellas de uso diario. Sobre todo no las confundáis con la que hemos hablado antes y que ahora hablaremos en el lavabo, ¿eh? Se parecen, pero no son lo mismo, ¿eh? Y finalmente, ¿con qué jabón, con qué detergente lavo yo mis platos y mis tazas? Bueno, pues lo podemos comprar a granel. Hace 15 años era un poco más difícil y nos teníamos que desplazar a otro pueblo donde vivimos para poder comprar detergente, lavavajillas o de ropa a granel. Ahora, por suerte, se han ido abriendo tiendas y algunas de ellas se han abierto porque la gente hemos creado esa demanda. Hemos dicho, oye, perdona, pero ¿en tu tienda no podrías tener esto? Es que, ostras, si cada vez que tengo que ir a la ciudad o al pueblo de al lado a hacer otra cosa tengo que ir cargada, ostras, es que me iría genial. Y esto pasa, esto ha pasado. Entonces, en el pueblo donde vivimos, sea una esquina de una tienda que no tiene nada que ver con cosas de residuo cero, pues se ha especializado y tiene toda una estantería absolutamente llena de alternativas como esta y de productos a granel de limpieza. Pero todo esto sale de una conversación. Entonces, al final, lo que quiero que tengáis en mente es eso, que tenéis un poder que es alucinante como consumidores. Entonces, el consumidor está votando. Cada vez que nosotros compramos o consumimos algo, estamos diciendo a esa empresa, me encanta tu café a granel, o no, o me encanta de otra manera. Ya he limpiado los cubiertos con el jabón a granel, los he limpiado con algo que no es de colorines, no es de plástico, y además lo puedo secar, pero no con papel de cocina, que finalmente lo voy a tener que tirar, sino que si tengo un trapo o con una bayeta finalmente limpiaré la mesa. Esta bayeta es de bambú y de algodón. El primer trapo es un trapo de algodón de toda la vida, pero que no queden obsoletos, ¿no? Que no son objetos de, ay, sí, claro, en casa ya teníamos, pero ya no utilizamos. Pues no, funcionan igual de bien que antes. Una vez he acabado de limpiar todo, me voy a lavar las manos. ¿Con qué? Otra vez, con jabón a granel. Tenemos también en pastilla. Alternativas hay, pero no hace falta que sean las de un solo uso. Y con una toalla. Es verdad que en época pandemia pues, esto ha creado un poco de pánico, ¿no? ¿Cómo voy a compartir toalla con la otra persona? Bueno, pues la opción 1 podría ser cada uno tener su pequeña toalla en su despacho, si es que compartimos el lavabo, pero ahora ya vuelve, ¿no? Volvemos a utilizar pues eso, alternativas que son compartidas. Si no, cada uno puede tener la suya. No es un drama tener una pequeña toalla. Igual que hemos dicho, la pequeña servilleta para nuestros desayunos y comidas. Hemos dicho que en el lavabo podíamos tener estas alternativas, otra vez Tampico y madera. Esto al cabo de unos meses, de un año, cuando esté, pues bueno, que se ha desgastado por el uso, puede ir a la compostadora. Y la otra imagen es de papel reciclado. Hace unos años en casa decidimos que ya no queríamos volver a una gran superficie a comprar papel de váter. Entonces buscamos en la región donde podía haber una empresa que vendiera papel de váter reciclado, hecho allí, que nos lo enviaran a casa y que fuera en cartón en vez de fardos de plástico. Y efectivamente, pues encontramos una, pero al recibir los 1.000 euros de papel de váter, no para nosotros, sino para 9 familias, porque le dije a los vecinos, oye, ¿quieres papel de váter? ¿Y tú? Entonces nos juntamos, a modo de cooperativa humana, pues llamamos y recibimos los 1.000 euros de papel de váter reciclado, pero aún no venían fardos de cartón o en cajas de cartón, venían plástico. Entonces nos volvimos a quejar, fuimos a la fábrica, hablamos. La segunda vez fue igual, pues alternativa, me cambio de empresa y finalmente hemos encontrado una más cercana a casa y que es en cartón. Lo digo porque es un ejemplo de que si tú crees en algo, a lo mejor tardarás 3 años, como me pasó a mí,
Pero finalmente lo consigues y estás tan orgulloso cuando en vez de 9 familias son 21 las que te han dicho, oye, ¿me puedo añadir? Que yo también quiero papel de váter de aquí y reciclado y que me lo traigan a casa, ¿no? Entonces, son solo ideas, pero aplicables a otros objetos. Reuniones o congresos o conferencias como las de hoy, ¿no? Como la feria de LOB de aquí de Murcia. Ya os he dicho, para mí es un ejemplo absoluto, o sea, lo que he ido viendo es chapó, un 10, y bueno, pues nos han facilitado unas cantimploras, yo la tengo en la mochila, porque traía la mía llena, pero cantimploras, bueno, tenemos una fuente en el segundo piso, con lo cual no puedo decir nada, pero sí que tengo un comentario, ejemplo Reunión Bomarzo, para no olvidarme. Pues hace 3 años, en una reunión, me tocó a mí llevar los vasos para una reunión para 20 personas, bueno, sobre viajes históricos, de jardines históricos, perdón, y tenía que llevar 20 vasos a una reunión. Entonces, claro, pues me dijeron, bueno, pues baja y por favor y compra un paquete de vasos. Entonces, claro, va contra mis ideales, ¿no? Comprar un paquete de vasos de un solo uso. Entonces, en 5 minutos tenía que llevar 20 vasos, pero yo no quería que fueran de un solo uso. Entonces, ¿qué hice? Pues fui a un bar de la esquina, de debajo de esta entidad, y le pedí si me podía alquilar 20 vasos de su bar y que yo le aseguraba, previo pago, lógicamente, que yo le devolvía los 20 vasos de vidrio al cabo de 3 horas. Entonces, claro, fue una manera muy rápida, entonces me costó lo que me costó, ¿no? Pero es una manera, me refiero, de si yo si yo realmente pienso que no quiero estos vasos, por mucho que tenga 5 minutos, pues pensemos un poco y busquemos alternativa, ¿no? Tal vez esa vez, pues sí, pagué 15 euros o 10 euros como de fianza, en plan, yo le aseguro que se los traigo, no se los estoy robando, es una fianza y después usted quédese lo que quiera. Si al final tuve que pagar 6 o 7 euros por 3 horas de vasos, a mí me compensó, en vez de gastarme 2 en un paquete. Me refiero que hay alternativas, incluso cuando parece que no la hay, ¿no? Y a nivel de almuerzo, por suerte, casi todos los que he ido últimamente, los últimos años, hace años no, cuando eran congresos aquí al lado, en Cartagena, congresos de entomología, que era mi especialidad, pues no encontrábamos este tipo de almuerzos para nada. O sea, venían pues, en envases monodosis, ¿no? Cada uno, pues, por ejemplo, un croissant a veces con su plastiquito o su magdalena, pero poco a poco sí que se ha visto un cambio. En estos últimos años, por suerte, tenemos almuerzos o comidas de eventos como este. Este es un ejemplo de un evento después de una charla como la que estamos haciendo hoy, en el que absolutamente todo o era reutilizable o venía, ¿no?, a granel, ¿no? Yo podía poner con mi platito sin ningún un cubierto de plástico de un solo uso, pues podía coger con estas pinzas de madera, ¿no? Entonces sí que hay caterings especializados, con lo cual usémoslos o si no, intentemos hacerlo nosotros, ¿no? Antes hemos dicho si había alguna planta y podían ser de plástico, como nos están vendiendo, que quedan igual de bien, que son igual de verdes. Pero no, tenemos estas plantas que la NASA en el año 1989 ya estudió y descubrió que eran plantas que limpiaban el ambiente. Necesitaban tener, plantas que de manera natural, sus hojas filtrarán los gases tóxicos que podía haber en el ambiente. Y seguro que os suenan porque algunos de ellos están en el humo del tabaco, el benceno, tricloretileno, el formaldehído, ¿no? Son gases tóxicos que os suenan. Pues estas plantas, aparte de ser muy resistentes, ¿no?, que si se nos olvida regarlas un tiempo, no pasa nada, van a sobrevivir, pero además nos limpian el ambiente de esta sala. Cuando tengo que entregar o aceptar tarjetas de visita, pues podemos ser proactivos y como decíamos, la primera R de estas 5 del residuo cero, ¿no?, esa palabra que me gustaría que os quedarais después de esta hora y media juntos, de rechazar.
Yo no llevo tarjetas de visita. Si realmente quieres mi contacto, yo te lo daré tan amablemente. Por WhatsApp te lo escribiré en tu agenda, te lo apuntarás tú por WeChat, por Camcard. Tenemos diferentes maneras. Un correo electrónico, pero no hace falta un trocito de papel o de cartón que finalmente va a acabar en una carpeta con varias otras tarjetas, pero una vez nos conozcamos ya no lo vas a utilizar nunca más. Entonces, pedimos el contacto o enviamos el nuestro, pero aplicaciones como las que os comentaba, con el móvil, con correo electrónico, dentro de contactos del móvil o contactos del correo electrónico. Pero no hace falta tener esa carpetita tan mona con las tarjetas de visita. A punto de acabar, tenemos 35 puntos, este es el 32. ¿Cómo firmo los documentos? Pues hay gente que aún prefiere imprimirlo, firmarlo a mano, escanearlo y enviarlo o enviarlo en formato papel. Pero, supongo que ya lo hacéis, pero si no, pues que sepáis, cualquier documento que sea en PDF se puede firmar de manera gratuita. No necesitamos tener acceso de pago a este programa, sino que tenemos, os lo he especificado, añadir firma. Entonces, además tenemos varias firmas, ¿no? Podemos, si somos varios en la oficina, que tenemos que requerir que firmen 4 personas diferentes o de diferentes edificios, nos la han pasado una vez solo, la tenemos allí y entonces podemos firmar. Con lo cual ahorramos la necesidad de tener que imprimir. Y cuando hablábamos de revistas, de diarios o de boletines informativos en formato papel, pues podemos cancelarlos, los que realmente no son de uso cotidiano, y pasarnos al formato digital en el mejor de los casos, o ir a la biblioteca pública, ¿no? Si lo que queremos es una revista concreta y solo somos 3 de la oficina que la leemos, lo cogemos en la biblioteca y tendremos un mes para nosotros solos. Entonces, yo creo que podemos pensar en alternativas también en este caso, en el de revistas o diarios en formato papel. Y casi a punto de acabar, el 34 era a nivel de desplazamiento, ¿no? Nosotros no tenemos esta palabra commuter, que en inglés la tienen para el trayecto desde nuestra casa hasta la oficina. Me parece estupenda, pero no la tenemos, ¿no? Pero ese trayecto, esa persona que va cada día y hace esos kilómetros, ¿cómo lo hace? Pues tenemos bicicletas, por ejemplo. Podemos estar súper orgullosos, ¿no?, de que además aquí en Murcia tenéis la bicicleta pública, muy bici. Y en otras ciudades de España también tienen las suyas, la girocleta, la que sea. Pero si tenemos nuestra bicicleta, tenemos también aparcamientos. Ayer mismo vi uno, entré con el permiso e hice fotos. Y por 22 € al mes podemos tener nuestra bicicleta debajo de nuestra oficina, pero bien aparcada en un sitio seguro, con sus cámaras. Me refiero, tenemos públicas o privadas, pero no hace falta, ¿no?, seguir emitiendo dióxido de carbono cuando tenemos carriles bici fantásticos. ¿Que no tenemos carriles bici? Intentémoslo, bicifestaciones, tenemos otras maneras de apoyar iniciativas que seguro que hay por donde vivís si es que no tenéis carril bici. Y finalmente, la última, ¿por dónde empezamos? Porque hemos dicho 35 puntos y la verdad, no sé, de los que habéis empezado y hemos ido clicando las cosas un poco como, ostras, esto lo hago, pero no acaba de ser muy sostenible. Pues tenemos mucho por hacer, ¿no? Y, pues, por ejemplo, podríamos comentar a los compañeros de la oficina y compañeras de crear una comisión residuo cero. Es una idea, pero en varios sitios en los que hemos hecho esta charla, después en el feedback me han dicho, sí, hemos creado la comisión y hemos hecho este cambio y este cambio. A lo mejor parecen pocos, pero seguro que al nivel personal, pues estaréis bien contentos. Os comentaba el de antes, ¿no?, de esta máquina en un ambulatorio, esta máquina de botellas de agua que finalmente la retiraron y compraron una fuente de agua. Este cuadro, esta cuadrícula, es de una profesora de ciencias de California, de Rebecca Newborn, y ya hace unos años ella pensó en un ejemplo en el mes de octubre para sus alumnos, que cada día podían intentar hacer algo hacia el residuo cero, ¿no? Entonces, yo os pongo este ejemplo, pero vosotros podríais decir, bueno, pues en todo el año del 2023, mi empresa me gustaría que hiciera, ¿no?, si no queremos cada día un tema,
esta semana tal tema, el jabón de manos, esta semana las tazas, poco a poco. Yo creo que la idea es al menos saber que existen, compartirlas y sobre todo, cuando algo se nos rompa o tengamos que cambiarlo, pensar en que hay alternativa más sostenible seguro. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y finalmente, pues si queréis, si tenéis dudas, yo encantada de que las comentéis o dudas o comentarios, ¿no? De, ostras, nosotros lo hacemos así. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo lo veis? ¿Habéis puesto algún tic? Sí, me habéis dicho que sí, alguno. ¿Del orden de 1 a 5? O... Al final, el encontrar el sitio que te lleva tiempo, entonces como que al final lo fácil es ir al supermercado que está debajo de casa por papel higiénico. Pero claro, todos los pequeños gestos al final sumarán. Exacto. Y es cambiar la mentalidad, me imagino. Yo estoy en proceso de aprender ahora mismo. Me he apuntado unos tics, muchos ya no los hago y estoy en proceso de ir mejorando. Entonces he tomado nota de muchas cosas que puedo aplicar en mi empresa. Yo trabajo en casa, pero hay muchas cosas que las puedo hacer y ir mejorando poco a poco, ¿no? Con, pues bueno, cositas, ¿no? Detalles de Qué bien. que no haya plástico, que rellenar, pues... Sí que tenía una duda así general. Siempre mejor el vidrio y el metal, decías, ¿no? Siempre mejor el vidrio y el metal que el plástico. Exacto. Porque claro. el plástico al final genera un residuo que va a acabar en la naturaleza. O sea, si utilizamos un envase reutilizable pero de plástico, es decir, ese envase puede ser de plástico y es reutilizable. Mejor siempre el vidrio, ¿no? Sí. Porque acabará en una... De hecho, no son los mismos números de veces que se puede reciclar. Por ejemplo, si es de metal, podrá, o sea, de aluminio, podrá reciclarse eternamente, ¿no? El papel creo que son 8 veces, o el cartón 8 veces, hasta, ¿no? que mantenga sus propiedades en cada proceso de reciclado. Pero el plástico a veces no se podrá llegar a si está, depende qué tipo de plástico, ¿no? Porque hablamos de manera general, pero hay muchísimos tipos de plástico. Hay algunos que no se podrán reciclar. Y partiendo de esa base, tendríamos que saber si el que compras, de aquel envase, será o no reciclable, ¿no? Y después que finalmente sea reciclado. Sí. O sea, tendremos que pensar, o sea, el proceso no es tan fácil de, bueno, sí, pues si lo van a reciclar, pues el contenedor amarillo de reciclaje de plástico. O sea, sí, pero si tengo que comprar algo nuevo, pues pensemos en alternativas, porque es que realmente las hay. Y a lo mejor el precio es tal vez un poco más elevado o es el mismo, pero sencillamente me lo ponen delante, entonces elijo este. Pero es que seguro que en la ferretería encontrarás 17 tipos de otros envases que no son de plástico, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Yo lo que me ha quedado sobre todo es lo de las 5 palabras al principio que decías como concepto, porque suelo utilizar 3 cuando me muevo con la gente que conozco, en fin, familiares, en fin. Y me ha resultado interesante la de rechazar, porque es algo que ya hago, porque para mí la primera era reducir, pero el de rechazar es como ser consciente de que tienes que decir no a algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, he rechazado la bolsita porque ya tengo bolsa, mi mujer vino ayer, también se llevó una, ya tengo mis... En fin, ya he repartido todas las que tengo que repartir de Cantimplora, ¿vale? Entonces, me pareció muy interesante el de rechazar para hacer la pedagogía a la gente que conozco y eso. Y nada, pues eso, darte las gracias por la... Muchas gracias. Y totalmente de acuerdo. Y esta semana me he encontrado en esta tesitura, ¿no? De una bolsa pues, de ropa, con la que llevo, que es pues, la ropa que compro, la compra una señora, que ella es la que la diseña, y entonces tiene las bolsas. Entonces, me encantan esas bolsas, pero yo ya tengo 2. Entonces me dijo, pero seguro que no quieres otra. Pero si yo encantada que te la lleves. Ya, pero es que realmente ya no la necesito. O sea, ¿no? Al final, a veces nos cuesta, yo por dentro decía, pues es que es preciosa, si tiene flores, pero a veces es como, o sea que muchas gracias por tu comentario porque realmente es así. Y la otra... Sí, pero bueno, al final es lo que no necesitas, porque es como todas las opciones que has puesto están muy bien,
pero es para el caso en que ya lo que tengo se me haya agotado. Quiero decir, comprarme ahora, por el hecho de comprar, para ahora, mira, me voy a hacer ahora súper... Claro. ¿no? Es decir, yo tengo muchísimas cosas, en estos 5 años en mi casa también hemos modificado, hay cosas que ya ni entran ni lo tenía pensado, ¿no? Pero lo compraré el día de mañana cuando lo que tengo, que yo sé que ha sido pues, que contaminante, etcétera, pues ya no lo utilice. Claro. Que luego llega a mi casa gente, oye, pues tiene tapes de plástico. Digo, sí, pero ¿cuánto tiempo los tengo? El día que tenga que cambiar, pues ya los cambiaré. Y así. Pero muchas gracias. A vosotros. Muy interesante la charla, el ratito que he escuchado. Quería comentar una cosilla con respecto al poder que tiene el consumidor con sus decisiones, es importante. Y con respecto a lo que ha dicho la compañera, que muchas veces es complicado encontrar todas estas opciones más sostenibles, ¿no? Y evidentemente el voto que hace el consumidor cada día hace que las empresas se tomen en cuenta la opinión del consumidor, ¿no? Pero evidentemente esa es la parte que le toca hacer al consumidor como tal, que tiene su poder, pero evidentemente también las empresas deberían ponerse las pilas en el sentido de que, por ejemplo, una persona llega al trabajo y lo que quiere es hacer la compra rápido y seguir a sus cosas. No quiere a lo mejor tener que ir al mercado por una cosa, a otro sitio a granel por otra. Entonces también en ese sentido las grandes empresas de alimentación, etcétera, las grandes superficies deberían de ponerse las pilas, es decir, te lo voy a poner todo lo más sostenible posible para que tú ya no tengas que encima, después de estar otro día trabajando lo que sea, tener que tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que ahí hay un 50-50 de que las dos partes tienen que poner de su parte, ¿no? Sí, muchas gracias. Y totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces, si nos organizamos, tal vez está muy bien ir a una gran superficie, porque como decías, lo tienes todo. Y si nos lo facilitan, que ya hay algunas en España que realmente hace tiempo que están intentando poner cada vez más productos a granel y se agradece, y más vidrio, y te indican si es de kilómetro cero, si es local el producto, que sea de temporada, son muchos, que sea ecológico, ¿no? Que tenemos muchos tics, muchos detalles a mejorar y hay grandes cadenas de supermercados que lo hacen, pero yo creo que si queremos que el comercio local y pequeño de nuestros pueblos y ciudades continúe y no se acabe cerrando, como ha pasado en otros países europeos, y que llegas a un pueblo y no hay más que la gran superficie de las afueras y nada más. Entonces, si no queremos eso, tenemos que consumir sus productos. Entonces, yo creo que, además, siempre es mucho más cercano, a pesar de que vayas un día a la semana a comprar la fruta y verdura de esa zona, de tu zona, al mercado, a donde sea, ¿no? al puesto a la pequeña tienda pues eso, de fruta, por ejemplo, a la frutería, pero siempre será mucho más cercano también que no, pues mira, tenemos esto y nos llega en avión, pero bueno, ni me lo planteo. Yo creo que, porque a veces tú preguntas, ¿no? Depende de qué gran superficie, pero ¿de dónde viene esta fruta? Y o sea, lo puedes mirar, depende quién lo tiene especificado, lo preguntas, a veces no lo saben. Entonces, en cambio, si es una tienda pequeña, normalmente o sea, es bastante más difícil que no lo sepan. Yo creo que eso, de temporada, kilómetro cero, lo más cercano, ¿no? De España tenemos productos buenísimos, con lo cual, pero sí, todos tienen totalmente de acuerdo. Y por último, sí, comentar que el ejemplo que has puesto de los vasos que fuiste a coger al bar, me parece un ejemplo perfecto de este concepto de servitización, que es digamos, prestar un servicio asociado a un producto sin necesidad de poseer el producto como tal. Y es un ejemplo perfecto, porque es como un alquiler durante un tiempo y después te devuelvo los vasos, no me los he llevado y has tenido que comprar otros vasos tú, porque y a lo mejor yo los tiro. O sea que son opciones muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los que estáis en la sala por venir y a los que estáis de manera virtual por haber estado escuchando toda la charla. Así que vaya muy bien. Hasta luego.